Muy buenas tardes, sean bienvenidos al Aula de Cultura del Diario Montañés en esta sede del Ateneo de Santander. Antes de nada, decirles que la presentación del libro de Marta San Miguel esta tarde aquí es el cierre de la temporada para el Aula de Cultura en esta sede, que reanudaremos la actividad en esta sede, insisto, a partir de septiembre. Naturalmente, durante el próximo mes de julio y agosto, incluso mañana martes, el Aula de Cultura del Diario Montañés mantiene su actividad a través de los martes literarios en colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Concretamente, mañana martes se inician esas presentaciones de libros, conferencias y entrevistas con escritores con Mercedes Monmany. Y, por tanto, invitarles a que durante estos 2 meses de julio y agosto pues acudan a la península de la Magdalena, concretamente al Paraninfo de la Universidad Internacional, donde se desarrolla la actividad del Aula de Cultura del Diario Montañés. Marta San Miguel, que está aquí con nosotros esta tarde, es una escritora que ha sido capaz de tocar todos los géneros de la escritura y además en todos hacerlo muy bien. Es de formación es periodista por la Universidad de Navarra y ha trabajado durante bastantes años como periodista redactora en el Diario Montañés. Después ha iniciado su carrera como escritora, novelista concretamente, pero antes también ha publicado libros de poesía y al mismo tiempo ha sido capaz de desarrollar una importante labor cultural, y todo ello a pesar de su juventud, como pueden ver. No voy a extenderme mucho en la presentación de Marta San Miguel, porque ahora tomará la palabra el presidente del Diario Montañés, Luis Revenga, que hablará también de ella, y decirles que la acompañan en la mesa Guillermo Balbona, redactor jefe del Diario Montañés y responsable del área de cultura, y Javier Menéndez Llamazares, crítico literario del Diario Montañés y habitual de estas jornadas de los martes literarios aquí en el Ateneo. Finalmente, comunicarles que al finalizar esta primera parte de la presentación de este libro, Última Escala, ustedes van a tener la oportunidad de preguntar a Marta San Miguel aquello que consideren oportuno, y también tienen la opción de comprar este libro, que yo se lo recomiendo porque creo que es muy interesante y al mismo tiempo muy ameno, y que además nos descubre la vida de un gran músico español, y firmará ejemplares aquí. Finalmente, saludar a las personas que nos siguen a través de la transmisión en directo de este acto mediante el acceso a la página web del Ateneo de Santander. Y ya sin más, le paso la palabra a Luis Revenga, presidente del Diario Montañés. Buenas tardes. Gracias, Manuel Ángel. Gracias, Marta, por estar aquí. Cuando los juristas no queremos hablar en exceso, cosa poco frecuente, solemos utilizar una fórmula que voy a utilizar hoy porque viene a cuento, que es que me afirmo y ratifico en lo que acabo de escuchar a Manuel Ángel Castañeda. Difícil que pueda añadir cosas nuevas. Voy a intentar alguna, pero Casta lo ha dicho todo de Marta San Miguel. No ha dicho todo, porque Marta se merece mucho más. Difícil abarcar o explicar con palabras el talento y el mérito que tiene Marta San Miguel. Por empezar por el faceta periodística,
Claro, Marta ha estado vinculada al diario Montañés y pertenece actualmente al grupo de opinión de Vocento. Y ser periodista del diario Montañés es una categoría especial, porque en el diario Montañés, que el año que viene cumple 125 años, ha habido siempre una trayectoria periodística, profesional, impecable, en la que ha tenido mucha responsabilidad Manuel Ángel Castañeda, que ha sido director durante tantos años, los que le precedieron y los que le siguen. El periodismo del diario Montañés es un periodismo de proximidad, puesto que tiene su ámbito de expresión más genuino en la localidad de Cantabria, que no es grande, por lo tanto, proximidad. Segundo, veracidad, es una información profesionalmente contrastada siempre. Y tercero, claridad, porque si no, no podríamos salir a la calle. Ante cualquier información difusa o confusa, nos agrediría a la gente por la calle. Oiga, ¿usted qué dice de mí? Etcétera, etcétera. Por lo tanto, esas tres características adornan la actividad profesional como periodista de Marta y además, como ya he dicho antes y repito ahora, un talento extraordinario. Marta tiene una forma singularísima de expresar los hechos, de expresar las ideas y por eso pues, está distinguida por su razón, por su motivación personal y sobre todo por su forma de actuar. Como escritora, pues ya lo ha dicho Manuel Ángel Castañeda, eres joven, Marta, pero tienes una trayectoria ya respetable. Has publicado poemas Meridiano y El tiempo vertical, si no recuerdo mal. Tienes una obra de no ficción que es Estar en forma, me parece que es, o La permanencia, y dos novelas, Antes del salto y La última escala, en la que cuentas la vida de Enrique Granados, que falleció de forma tan trágica. Marta San Miguel es capaz de transformar la profundidad de un sentimiento en palabras cotidianas. Se vislumbra en ella una vida interior que la permite ver cosas que no vemos los demás. Y en tercer lugar y por fin, tiene un extraordinario manejo del lenguaje. Por eso expresa también aquellas cosas que piensa. Haciendo remedo y copia del título de la última novela, que esta no sea tu última escala, Marta. Sigue así, porque te profesamos una gran admiración y queremos que sigas desarrollando tu tarea que nos enriquece a todos. Muchísimas gracias. Bien, buenas tardes. No sé si es mejor ya pasar directamente a que compréis los libros y luego ya hagáis preguntas. Y va a empezar un poco con sentido del humor, pero no sé si es muy forzado, pero al fin y al cabo no hay spoiler. Pero en un día como hoy, seguramente Enrique Granados se hubiera tirado al agua de todas maneras, estuviera o no estuviera su esposa, porque esto es insufrible. Un poco al hilo de lo que ha comentado Castañeda, una precisión, el día 14 tendremos aquí a Manuel Vilas. No sé si al final, bajo el paraguas de la Aula de Cultura, eso es lo de menos, y como os ha dicho, mañana empiezan los martes literarios que patrocina este periódico desde hace como, creo recordar, 35 años, o mejor no saber cuántos. Yo creo que la mayoría de la gente, por lo menos los que hemos estado cerca de una manera o de otra de Marta, seguramente pensamos que, porque se cumplen yo creo 4 años, precisamente en esta tribuna y en otras, con su anterior libro ya citado. Y yo creo que mucha gente pensó que iba a venir otro libro mucho antes, que es lo que suelen hacer la mayoría de la gente, empujados por el mercado o por otra razón. Y yo creo que, visto lo visto, una vez que ha publicado Última Escala, creo que hay que darle la razón, porque va a contracorriente y porque el libro tiene un pozo, una serenidad y una serie de factores que precisamente le dan la razón en cuanto a que no había ninguna prisa en estar ahí con otro libro como hacen la mayoría. Bueno, pues efectivamente han pasado 4 libros de Antes del salto y yo creo que fue un título premonitorio, porque Marta entonces se asomó de una manera decidida, siempre arriesgada, a un escaparate literario con contundencia, con firmeza y sobre todo con mucha personalidad. Probablemente, como decía, hay quien esperaba un segundo libro acelerado, urgente, en respuesta a esa dictadura de la inmediatez y de la obsolescencia del consumo y del mercado, en un bucle del que los libros tampoco se libran. En este panorama no es raro encontrarse con libros petardos, superfluos, decorativos, engañosos, montajes, artefactos, artificios artificiales, de todo menos inteligentes y mucho antes de que existiera la guía. Pero Marta San Miguel ha optado por la pausa, la paciencia, el tempo, la escucha, escuchar las melodías, escuchar a las palabras
y en este caso también el sonido de la musicalidad que traspasa y supera los tiempos y los espacios. Y el resultado es este abrazo de Enrique Granados, rescatado del agua y del olvido, en un retrato desde su propio legado y en una suerte de biografía que no lo es, de eso hablaremos, o hablará ella, de trayecto vital y de inmersión en ese estado creativo tan inasible a veces como extraño. Entre su ópera prima y la siempre desafiante segunda novela, Marta San Miguel no ha dejado de dotar de vida a la escritura, esa con la que disecciona la actualidad, la que revela el detalle, la anécdota, o la de la observadora que pone el foco en lo esquivo y en lo esquinado. La Marta San Miguel periodista y la Marta San Miguel escritora, en esto creo que, como la he conocido de cerca, lo sé, son indisociables, gemelas, mellizas, complementarias. El dato y el adjetivo, lo depurado y lo que nadie había visto confluyen y acaban por sonar y callar de igual manera. Pero el regreso narrativo de Marta, también poético, hay que decirlo, es una partitura de silencios y de voces, un libro por encima de todo sobre esa materia prima cada vez más escasa que es la de escuchar y escucharnos. Y es también un libro sobre manos, las de Granados y su esposa cerrándose, las del compositor que se posa sobre el piano, las de Marta traduciendo el eco de un enigma en el tiempo, el de la música de las palabras, que dejan en la lectura de última escala un tacto de memoria y de indagación. Bueno, no recordaré más cosas que las que ya se han dicho de la trayectoria de Marta, pero este libro lo que me confirma, y seguramente muchos de vosotros que también estáis aquí la conocéis, estáis de acuerdo en que es una de esas autoras donde el periodismo, la narrativa, la literatura y la poesía, tan difícil de congeniar, de confluir, de tener, dijéramos, una simbiosis especial, porque muchas veces chocan, colisionan y se repelen, pues yo creo que en esta vez tienen una afinidad muy especial. Y este libro creo que lo demuestra. Bueno, Marta, antes de que pregunte sobre todo Javier, me imagino que quieres comentar algo. Yo iba a empezar por una cosa que creo que te pregunté en la entrevista, no recuerdo mal, la primera o de las primeras que salieron con el libro, y era que a lo mejor con el tiempo ya contestas de otra manera, pero ¿qué le preguntarías a Enrique Granados si le tuvieras delante? No sabéis lo que fue que la primera entrevista que me hicieran de la segunda novela fuera suya. Cualquier entrevista a la que me he tenido que enfrentar después, perfecto, me quité la L. Gracias por tus palabras, Guillermo. Gracias, Manuel Ángel, Luis, Alberto. Gracias a la Aula de Cultura, al Ateneo y a todos vosotros por haber venido. Algunos ya estuvisteis en la primera presentación y repetís. Trataré de sorprenderos con algo y si no, pues oye, siempre cambia la historia, aunque esté escrita. Y estoy muy contenta de poder presentar aquí este libro porque de alguna manera yo aprendí a escribir en la redacción de un periódico y muy cerca de Guillermo. Él dice que estaba más o menos cerca de mí. Bueno, cuando trabajábamos pared con pared, yo estaba en la tele, él estaba en la sección de cultura, a donde yo aspiraba a llegar todos los días, pasaba por allí, toma, no hago el gesto porque hace mucho ruido, y me dejaba un libro. Pasaban los días y llegaba otra vez, toma, y me dejaba otro libro, y otro libro, y otro libro, y otro libro. Entonces, a escribir se aprende escribiendo, pero sobre todo se aprende leyendo. Entonces, yo he leído todos los días muchos artículos de periódico y muchos libros a los que llegaba yo sola, pero también llegaba a través de la gente que llevaba viviendo mucho tiempo el periodismo, ¿no? Entonces, al final, a contar una historia se aprende escuchando a otros contarlas y, sobre todo, leyendo a otros como las han leído. Así que el resultado de toda esa convivencia de 20 años en mi periódico es esta novela que me está llevando por muchos sitios, gracias a los que nos estáis ayudando, porque nos vienen muchos viajes y eso era lo que era Granados, era un viajero, aunque estuviera siempre en Barcelona o vinculado a Barcelona, su cabeza estaba muy lejos. Entonces, a mí me gusta contar a los personajes a través de anécdotas que van viviendo y así os cuento en esta novela la vida de Granados. No es una biografía exactamente, Guillermo y yo coincidimos en eso, porque no es una sucesión de datos y hechos y una enumeración de lugares donde vivió.
Más bien es la mirada que pongo sobre cosas que van sucediendo a alguien como tú y como yo. Es decir, es un hombre. Entonces, por eso el primer capítulo que vais a encontrar es, por desgracia, la muerte tan violenta, tan trágica de Enrique Granados, que sin saber nadar se lanza al agua cuando su mujer cae. Y yo cuando descubrí aquella historia dije, ¿qué tipo de hombre es capaz de componer esta música que estoy escuchando ahora mismo y me ha trastocado y ha provocado que me levante del sofá y tome conciencia de lo que es escuchar música y a la vez es capaz de saltar y de tirarse al agua, ¿no? ¿Qué tipo de ser humano es? Así que por mucho que lo único que recordemos de Granados es su muerte, esta es una novela sobre su vida y sobre el valor que tiene la vida de los demás en todos nosotros. Así que le cedo la palabra a Javier y al final, pues cualquier pregunta que queráis hacerme estoy a vuestra disposición. Bueno, no me has contestado. No he cambiado la respuesta, Guille. De hecho, el otro día me lo preguntaron en Asturias y te cité y creo que es la misma. Es que Granados era tan caótico, le encantaba ese papel de artista total. Era un poeta, veía algo que le gustaba y lo transformaba en una melodía. Escuchaba algo y era capaz de dibujarlo, ¿no? O veía el cuadro de Goya y compone una ópera. Era esa mentalidad. Entonces, si yo lo tuviera delante, siempre he pensado que lo más difícil de cuando tienes a un personaje muy grande y muy importante delante de ti, lo más difícil es la primera pregunta. Luego ya todo va fluyendo. Y a Granados no le preguntaría nada, le pondría un piano y le haría tocar, porque era la forma en la que él mejor se expresaba. Y le preguntaría, mientras está tocando, cómo sonamos ahora como país. Y ya que compuso el sonido de España a finales del siglo XIX y principios del XX, junto con Albéniz y otros tantísimos compositores, me encantaría saber cómo sonamos ahora. Y creo que no voy a variar la respuesta. Fuiste, ya te digo, el mejor entrenamiento. Yo decía, no sé si llevo controlado el libro o no. Y sí, después de superar tu entrevista, ya todo lo que me ha venido. Hablaré con libros del esteroide que no he querido a relucir para que me conten. Como coach. Pues muy buenas tardes, muchas gracias a todos por acompañarnos. La verdad que hemos vencido el bochorno, incluso consiguiendo que Guillermo salga de la redacción porque había dudas sobre si iba a ser posible. Yo la verdad es que tengo que confesar que sufro como un pequeño déjà vu, ¿no? Porque con excepción de José María Gutiérrez, aunque veo que está por aquí Celia, su mujer, estamos en la sección de cultura, yo creo que del año 2011, y tenemos también a Rosa que se sumó un poquito después, o sea que, y además a Castañeda que era el director en aquel momento, o sea que estamos de momento rejuveneciendo 15 años, o sea que no está nada mal. Y puestos a confesar, también voy a contar que antes de abrir el libro de Marta no tenía más idea de Granados, que lo que cuenta esto un poco más allá, de que ella no es una persona, sino que es un topónimo, ¿no? La calle, un carré de esos de Barcelona. Claro, y es que leyendo el libro, seguramente, no sé si lo habéis podido hincar el diente ya, pero enseguida vais a descubrir que efectivamente Guillermo tiene razón, no es una biografía. Marta también nos cuenta que es una novela. Yo no sé si decir que es una novela de no ficción o es más bien una obra híbrida, una novela de un género que, bueno, pues la verdad que en nuestro país tampoco es que existiera, yo creo que hasta que Marta empieza a escribir así. Y lo hace, bueno, pues contándonos, sí, hechos, como dicen ahora los chavales, factos, ¿no? Pero en realidad no nos está hablando de qué hizo Granados, cómo fue su recorrido. En realidad lo que nos está hablando es de la fatalidad, nos está hablando de la constancia, nos está hablando del afán, ¿no? Que diría Landero, nos está hablando, bueno, sobre la música, pero no sobre la música, sino sobre qué sentimos a través de la música, qué significa para nosotros, sobre qué impresiones nos produce el arte. Nos está hablando, en definitiva, de la vida. Y en este caso, pues lo siento por Granados, pero Granados es una excusa, ¿no? Lo que asistimos en este libro es a lo que sucede dentro de este personaje, que no sabemos si es ficción o no, que no es exactamente autoficción porque todo es verídico, ¿no? Y que suponemos o queremos creer que es Marta San Miguel,
De paso, en este recorrido nos vamos a enamorar, como no, de Enrique Granados. Ya me lo contarán cuando lleven 60 o 70 páginas, le vean crecer y le vean sufrir y le vean que cada vez que está a punto de lograr algo importante llega la fatalidad en forma de enfermedad o en forma de virus o en forma de cualquier desgracia. Y además todo esto se consigue sin recurrir a los trucos y artimañas clásicas. Es decir, esto es un libro independiente, en una editorial independiente, pero no tiene, yo creo que ni un solo gancho, ni un solo recurso de lo que se llama hoy día clickbait. No es un bestseller en ese sentido, sino que es un libro construido a partir de la sinceridad y del amor a la música y sobre todo del conocimiento de la vida. Ya lo verán cuando avancen, porque Marta va intercalando dos planos. Uno es la vida de Granados, aunque empieza, bueno, pues renunciando a todo spoiler, porque claro, muere al principio nuestro héroe. Pero mientras nos va contando en capítulos alternos toda la vida de Granados, o cómo ella la va reconstruyendo, va introduciendo lo que ella siente, a partir de ahí lo que ella vive, cómo investiga y sobre todo lo que significa todo lo que ha pasado en la vida de Granados, cómo también ha pasado por la vida de Marta y pasa por la vida de nosotros como lectores y de cualquier persona. Es decir, nos está contando, bueno, pues un trocito del siglo XIX, un trocito del siglo XX, pero nos está contando la vida de varias generaciones y nuestra propia vida hoy día y sobre todo la relación que tenemos con el arte, que tenemos con la música, cómo nos comunicamos y cómo aspiramos a muchísimas cosas y luego la vida, bueno, pues va haciendo lo que va haciendo. Por supuesto, todo esto está absolutamente engarzado gracias a, yo creo que es el punto fuerte de Marta, y que efectivamente está cimentado en esos miles, decenas de miles de lecturas en las que colaboraba Guillermo, que le acabarán dando el premio al fomento de la lectura, me imagino, por repartidor de libros entre todos los amigos. Pero también en la escritura y en esa escuela, doble escuela en el caso de Marta, porque no solamente es a través del periodismo, de contar la inmediatez, de hacer esa crónica, ese fresco, que le permite acercarse desde la objetividad a Granados, sino acercarse también desde un plano subjetivo, y es a través de la poesía. Yo creo que es bueno, pues muy evidente para cualquiera que la conozca y que haya ido leyendo sus distintas obras, cómo su escritura es un continuo y además hay un avance muy claro, ¿no? Yo creo que si nos encantó antes del salto, aquí hay un paso más, pero en la misma dirección. Pero, lo contaba yo creo en mi reseña del diario, todo esto ya estaba cuando apareció Una forma de permanencia, donde nos contaba, pues no hablaba de música, hablaba del Racing, pero era lo mismo, era un sentimiento, cómo nos mueve un sentimiento, ¿no? Y cómo, bueno, pues la vida se configura alrededor y la vida viene y va. Una cosa es lo objetivo, ¿verdad? Como dices en el libro, cuando bueno, hay un fallecimiento trágico, pero la oscuridad de la noche en Barcelona sigue siendo exactamente igual, ¿no? Suceda lo que nos suceda a nosotros. Es decir, está lo inmutable, pero también está cómo nosotros lo asimilamos. Y creo que estoy dando ya demasiada chapa, que voy a parecer un crítico literario, eso se lo voy a dejar a Guillermo, pero sí que me gustaría que nos contaras unas cuantas cosas, ¿no? Por ejemplo, esto que has preguntado, o sea, que has dicho que le preguntarías a Granados si le tuvieras, de hecho, lo escribes en el propio libro, ¿no? Dices que Granados se pregunta cómo sonaría España en música si solamente se toca a compositores extranjeros, ¿no? Que es el momento en el que Granados va a dar el salto, va a producirse esa metamorfosis mágica en la que se convierte de intérprete en compositor, ¿no? Me imagino que en tu caso también hubo una metamorfosis en la que pasas de lectora a creadora con este propio libro. Es un milagro que se hace con cada obra de creación, ¿no? Cuando tienes acceso a esa historia, me recuerda muchísimo a otro compañero tuyo de generación, que es Juan Gómez Bárcena, que conoció
una anécdota de Juan Ramón Jiménez, que escribió El cielo de Lima. Aquí a ti te sucede lo mismo, ¿no? De repente te traspasa una historia personal, circunstancial a lo creativo, pero que yo creo que dibuja completamente un personaje. Yo no sé si cuando uno se encuentra con una historia así es capaz de renunciar y después continuar con su vida, o de repente eso es un parón completo y decir, no voy a parar hasta convertir esto en mi próximo libro. Gracias, Javier. Sí, he hecho un paréntesis un poco grande, enorme. De hecho, hago la broma de que llevo 3 años encerrada con un señor muerto, así que hacedme caso, porque estoy todo el rato al que se pone a tiro, le cuento la historia de Granados. O sea, no, pero sí, ya volviendo a tu pregunta, creo que cuando descubro la historia de Granados yo tendría 13, 14 años, en casa sonaba mucha música, yo no era consciente, pues como ninguno de nosotros lo somos, el sonido que hay en casa, ¿no? El ruido del ascensor, de las llaves, cómo suena la madera justo cuando pasas por ese lado del salón. Y mis padres siempre tenían puesta música. Bueno, pues como cualquier otra casa tenían puesto la radio, lo que fuera. Y, y hasta que un día sonó una pieza que es lo que os decía al principio, o sea, hubo un gesto físico, que eso sí que lo recuerdo, me levanté y dije, ¿qué está pasando?, ¿no? Entonces supongo que ahí ese día descubrí 2 cosas. Uno, la conciencia de escuchar, que eso es algo que a día de hoy parece una butad, pero no lo es. O sea, a veces escuchamos y no tenemos ni idea de qué nos están contando. Pues con la música pasa todavía más, porque lo hemos convertido en algo que suena de fondo. Ese día yo descubro la conciencia de que la música existe, que no es algo que suena de fondo, sino que es algo que es capaz de pegarte un guantazo por dentro y levantarte del sofá. Y 2, descubro la historia de Enrique Granados. Y ahí, lógicamente, estaba a años luz de ser periodista. Pero ¿qué sucede? Que esa pieza, que se llama La danza número 2, la oriental, que os recomiendo que ahora que lo tenemos tan fácil, solo hay que darle al play, buscadla, porque es preciosa. A mí me coloca en un estado físico, mental o anímico, yo qué sé, que me genera mucha curiosidad. Necesito saber quién ha hecho esa pieza. Entonces voy donde mis padres tenían la caja de los CDs, busco el autor de la obra que está sonando y en el libreto, pues en un texto así, además era justo en la página impar, perdón, en la par estaba Albéniz. Un detalle que al verlo ahora he dicho, anda, mira, cuando era pequeña todavía no sabía que valía una página o la otra. Entonces, en un texto de este tamaño, resumen la vida del autor de la pieza que está sonando en casa. Y solo contaban su muerte. Y claro, es este hombre cuando por fin viene de triunfar en Nueva York, donde ha estrenado su ópera Goyescas, basada en los cuadros de Goya, toma un barco que lo lleva a Inglaterra. ¿Por qué toma ese barco? ¿Por qué está en Nueva York? ¿Por qué ha hecho una pieza de Goyescas basado en Goya? Esas son preguntas que vendrán más tarde. Ahí solo contaban que volvía en un barco a Inglaterra, que de Inglaterra está cruzando el Canal de la Mancha y cuando está a apenas 20 millas de Francia, tiene la mala suerte en la Gran Guerra de cruzarse con un submarino alemán que dispara un torpedo y revienta la proa del barco. Estos vapores, eran después del Titanic, había cambiado mucho la tecnología naval y el barco, toda la parte suben los departamentos, se quedan los departamentos estancos cerrados y el barco no se hunde. ¿Qué sucede? Que cunde tal pánico que muchos pasajeros se piensan que el barco va a explotar. Entonces empiezan a arriar botes y entre ellas la primera que coge un sitio en un bote es Amparo Gal, que es la mujer de Enrique Granados, a la que, por cierto, en Nueva York llamaban Amparo del Maestro. Luego sabréis por qué. Enrique ve que su mujer está en un bote, se sube en el siguiente. Enrique tiene pánico al mar desde pequeño. O sea, y documentado en todo, luego hablamos si queréis de la documentación, en todas las cartas, en reflexiones que escriben autores coetáneos de él, pánico al agua total, irracional, absoluto. Se sube en ese bote y llega al agua y se pone a remar. Se pone a remar y ya cuando está a punto de alcanzar el bote donde está Amparo, en el barco de Amparo hay demasiada gente, ¡pum!, y ella cae. ¿Y Granados qué hace? Se pone de pie, suelta los remos y se lanza. Entonces, yo ese día efectivamente descubrí que existe la tragedia, que existe lo inexplicable, que existe la brutalidad, que existe el amor tan irracional que no piensas lo que estás haciendo ni las consecuencias.
Y lógicamente yo no sabía lo que significaba todo eso, pero se me quedó pegado la belleza de la pieza con esa brutalidad de esa imagen que la tengo metida dentro, ¿no? Entonces, en cuanto me dieron la oportunidad, pues la conté. Y creo que muchos años más tarde, cuando me convertí en periodista, en alguna que otra ocasión intenté contarla en el periódico, no salió adelante. Y creo que más tarde o más temprano iba a salir porque la historia es lo que has dicho tú antes, ¿no? No es una historia de Granados. Eh, claro que es su vida, pero en el fondo todo lo que le pasa a otra persona nos pone un espejo delante. Es decir, ¿habríais saltado vosotros de ese barco? Claro, es una pregunta ahora capciosa, ¿no? Ahora tenemos todos tiempo, para empezar todos sabemos nadar, o la inmensa mayoría, tenemos tiempo de pensar qué haríamos o qué no, tenemos tiempo de pensar qué pensarían los demás si hacemos esto o aquello. No, en ese momento, pa. Entonces es una novela que coloca al lector en muchas tesituras constantemente, de qué hacer y qué no hacer, ¿no? Claro, porque todo esto además es posible porque tú has elegido contarla de una manera pues muy particular, ¿no? Que, como decía, nace en ese ensayo una forma de permanencia y que luego vas perfeccionando en tu primera novela y luego en esta. Bueno, de hecho, yo creo que incluso en esta ha habido un cambio, ¿no? Porque ya estás contando, en la anterior era básicamente sucesos de tu vida y aquí eliges contar algo que podría haber sido una crónica, podría haber sido un libro externo en sí mismo y sin embargo, eh, bueno, pues parece que tiene otro valor, no solamente por los hechos, sino por cómo vemos nosotros los hechos, que es quizá la clave realmente de, bueno, pues de cómo somos, o qué diferencia hay entre un escritor del siglo XIX y un escritor del siglo XXI, ¿no? No sé, yo creo que la clave de Bóveda está en el rigor. Es decir, si vamos a cubrir un suceso, muchas veces hemos coincidido aquí periodistas y estábamos muchos de distintos medios, mi crónica era totalmente distinta de la crónica de la compañera de Radio Nacional o de la cadena SER o del Mundo, cuando estaba el Mundo, pero a lo que teníamos que aspirar cada uno de nosotros era a contar las cosas tal y como habían pasado. No existe una verdad absoluta porque la forma en la que yo voy a percibir las cosas es totalmente distinta a la tuya. Y sobre todo, en lo que yo me voy a fijar no tiene nada que ver en lo que vas a mirar tú. Entonces yo recuerdo en mis primeros años en el periódico que le entregaba las páginas pues, a Guillermo o a Alberto diciendo es que escribo raro, porque yo notaba que escribía raro. Y, y recuerdo estando de prácticas que de repente Alberto se entera que durante mi juventud pues andaba con caballos y tal y me mandó a cubrir algo, pero pues yo creo que fue el primer verano de prácticas. Y yo decía, pero ¿me van a dejar publicar esto? Porque yo realmente sentía que escribía raro, pero no es que escribía raro, es que miraba pues donde los demás lo daban por sentado, yo encontraba petróleo. Y ahí he sido un poco el dolor de cabeza de los redactores jefe que necesitaban las piezas para allá, para internet. Pues yo llevo otro ritmo. Y era, ¿pero por qué? ¿Pero dónde? ¿Pero espera? Y vamos a... Y en ese sentido, escribir literatura te da ese tempo, ¿no? Yo creo que con los libros he encontrado el metrónomo en el que yo me adecuo mejor. Y en ese sentido, pues esto que decías de las dos voces de Granados. Claro, ¿cómo? A mí al principio me daba auténtico pavor meterme a hablar de la vida de alguien, pero el mismo respeto que me daba hacerle una entrevista a cualquier persona que me tocaba entrevistar para el periódico. Esa persona no me conoce de nada y me va a contar sus testimonios, sus pensamientos, sus miedos, su mirada, su opinión. Y lo va a poner encima de mis manos y no sabe quién soy, no sabe qué voy a hacer con ello. Entonces esa especie de salto de fe yo tenía que devolvérselo siendo lo más rigurosa posible. Y eso es lo que he tratado de hacer con Granados. Yo sé que Granados no me va a escribir mañana un comentario como hacen en los artículos del periódico, de esto que dice este tata. No, pero es que no necesito que haya alguien al otro lado con la vara de Avellano riñéndonos. O sea, es una responsabilidad individual que tenemos que tener cada periodista y en este caso yo que me he encargado de tomar la vida de alguien que existió, que están sus bisnietos vivos y con el recuerdo de su familiar intacto. Y la clave está en contar las cosas con el mayor rigor posible. De ahí que me haya pegado casi 2 años haciendo una documentación
pues si para un reportaje de 2 páginas, ya acuérdate el tiempo que me pegaba, pues imagínate para un libro de casi 230 páginas, ¿no? Entonces, hay muchísima información, datos, contexto que no está en el libro. Es decir, esto no es un libro en el que yo voy a aplastar las páginas y os voy a aburrir. Es conocimiento que yo necesitaba para que todas las cosas que le iban pasando a Granados sucedieran dentro de una mirada verdadera. Es decir, si yo quiero contar que Granados descubre, que los padres de Granados descubren que tiene un talento para la música, recopilando las escupideras que hay en casa, no me puedo inventar cómo eran las casas nuevas del ensanche de Barcelona después de que tiren las murallas. Y tengo que saber cómo eran las escupideras y por qué había escupideras y si efectivamente, como él dice, porque se invitaba de la misa a la mitad, o sea, era muy... O sea, incluso se inventaba a veces su propia fecha de nacimiento. Entonces, necesitaba saber qué tipo de materiales había para luego dotar de verdad todas las cosas que le iban pasando, ¿no? Y en ese sentido, pues ahí es cuando aparece, por ejemplo, esa segunda voz que dices, ¿no? Yo, en principio, el libro iba a ser solo sobre Granados. ¿Qué pasa? Que cuando descubro esta historia, os la cuento muy rápido. Los padres de Granados se pensaban que era Lelo, corto, que no iba bien. ¿Por qué? Porque siempre estaba, nunca escuchaba, siempre estaba montando números, literal, es decir, que montaba como funciones en su casa, le encantaba ir al teatro, a ver las funciones en el Teatro Tívoli que había al lado de su casa, le gustaba ver las cosas, los juegos con animales, luego llegaba, imitaba un mono, hasta el punto de que en su casa le empezaron a llamar el monín, porque estaba todo el día haciendo monadas. Bueno, pues nada, este niño no va a llegar a nada, cada vez que tenía que ir a la escuela se ponía enfermo, entonces nunca llegó a ir a la escuela, total, es que como es Lelo. Y claro, lo que pasaba es que la cabeza que tenía era un prodigio, hasta que un día, bueno, su padre era militar, por tanto, en el entorno militar hay mucha música. Una mañana empieza a recopilar las escupideras que hay en su casa y las va colocando en un orden preciso y concreto. Es decir, no suena igual una pequeña de hojalata que una grande de porcelana. El tipo las coloca, el tipo tenía 11 años, 10 años, y las coloca en un orden preciso en los sofás. Toma 2 cucharas de palo y empieza a tocar las escupideras, hasta el punto de que clava la marcha militar. Entonces los padres lo escuchan y dicen, ay Dios, aquí hay algo. Entonces a mí eso me da que pensar. Yo digo, ¿cómo sabemos diferenciar qué es una habilidad y qué es talento? Y como ahora que yo tengo hijos, pero el que no es profesor y tiene alumnos a su cargo, el que no tiene becarios a su cargo, ¿cómo sabemos que hay que forzar o empujar o animar a alguien para que la palabra clave que has dicho antes, ¿no? Constancia, para que la constancia transforme ese talento en algo más, ¿no? ¿Cómo lo saben? Y lo escribí por vicio, por puro vicio, lo escribí y ahí lo dejé. Y a medida que iban descubriendo anécdotas de Granados, provocaba lo mismo, que lo que le pasaba a Granados me generaba ciertas reflexiones y dudas absolutamente contemporáneas. Y como, por ejemplo, cuando él se tiene que ir a Madrid para presentarse a las oposiciones que convoca Jesús de Monasterio, cuando dirige el Conservatorio de Madrid, porque él tiene que ganarse la vida de alguna manera para alimentar a su familia. Y para hacerlo se tiene que separar de su familia. Y yo pienso, yo haría esto. Entonces, de pronto me di cuenta de que la vida de Granados resuena en nuestro presente, de la misma manera que su música, que compuso hace más de 100 años, si le dais al play, suena hoy como, pues para mí, recién hecho. Lo de, no, es un matiz, lo de Granados y los padres, no te creas que es tan inusual, ¿no? Yo desde que dije que iba a ser periodista, mi padre me llamaba tonto constantemente. En cuanto a lo de... ¿Qué ibas a decir que tocabas la chalaparta? No, en cuanto a lo de escribir, a veces sí. En cuanto a lo de escribir raro, mejor no entrar en eso porque igual provoca en la sala algún tipo de derrame. Pero cojo el testigo de lo último que has dicho y sí que quería hicieras hincapié en lo de la investigación, más que incluso documentación. Yo recuerdo que cuando estabas en París cubriendo las Olimpiadas, que hablamos alguna vez, tú ya estabas rumiando Granados por todas las aristas y por todas las esquinas. Y lo que me ha sorprendido, creo que he leído casi todo lo que ha salido desde que publicaste la novela, es que precisamente la gente, igual por el tipo de libro tan peculiar, hace muy poco hincapié en esa investigación que hay detrás, ¿no? De hecho, creo que la única crítica en la que ponía, en las que han salido hasta ahora, que había un poco de pero,
hacía hincapié en como que tú no habías profundizado en eso y que preferías dejarle un margen al lector, lo cual lo del margen al lector a mí me parece doble talento, porque para que aciertes y haya esa libertad, creo que me parece mucho más acertado. Pero sí quería que hicieras hincapié en eso y en que es complementario, cuando ya lo plasmas en el libro, en esa estructura, ¿no? Que a mí me parece muy difícil, muy arriesgado, que es a partir de páginas separadas por cada año, pero más que lo cronológico, el ir alternando los dos planos a los que aludía Javier. Vale, lo de la documentación, ¿os acordáis hace muy poquito lo del barco del Antivirus? Que llegó a un puerto apenas conocido llamado Granadilla de Abona. Bueno, pues ese es el primer viaje que hice a Tenerife, porque descubro que Granados de niño, de los 3 a los 5 años, vivió allí. Y entonces supongo que es por haber sido periodista tantos años, que no es que quiero contar cómo es Granadilla de Abona ahora, pero necesito saber que si él estaba de espaldas al Teide, la distancia que había con el mar, como para decir que él ya se estaba imaginando. Entonces estuve en Granadilla de Abona, estuve en el sitio donde él vivió y nadie en el pueblo sabía que Granados había estado viviendo allí. De ahí pasé mucho tiempo en Barcelona, iba y venía, y lo mejor, y esto es algo que me llama mucho la atención, o sea, somos muy afortunados porque hay cantidad de gente que se dedica, bueno, cantidad de gente, hay personas que se dedican a guardar nuestra memoria en los archivos, en las bibliotecas y en los museos. Son pocos cada vez y con menos fondos y menos recursos, pero cuando llegué la primera vez al Museo de Barcelona, de la Música de Barcelona, y claro, digo, mira, que es que quiero investigar a Granados, no tenía ni idea de por dónde empezar, lógicamente, soy periodista y yo pensé que me iban a decir, no, aquí solo puede entrar personal investigador, como ya me dijeron en su día en otra circunstancia. O sea, me abrieron las puertas de tal manera que sin ellos no hubiera llegado a contar la historia como la conté, hasta el punto de que me dice, mira, te he reservado aquí, había como 7 cajas, pues imaginaos, toda esta mesa llena de cajas de cartas manuscritas de Granados, de programas de ópera, de todos los documentos del gobierno estadounidense y el gobierno alemán cuando pagan la indemnización por haber matado a sus padres para los 6 huérfanos. Estaban los objetos de Granados, había de todo. Y bueno, pues ella me dice, si quieres enchufa aquí el portátil y así puedes ir investigando todo lo que está digitalizado. Y os juro que yo había ido a hacer la documentación con un cuaderno y un lápiz. Porque pensé realmente que no iba a entrar y que no me iba a encontrar semejante despliegue, ¿no? Entonces, yo creo que por mi parte había muchas ganas de descubrir qué había detrás de esa historia tan tremenda que es la de que este hombre se lanza, ¿no? Pero ¿por qué se lanza? ¿Por qué está en ese barco? ¿Por qué está en Nueva York? Y todas esas respuestas estaban en esas cajas y en los libros que se han publicado sobre él. Entonces, uno de los momentos más divertidos de la documentación fue cuando la jefa de documentación me dice, bueno, te presto el portátil, no te preocupes. Y yo sentía que me miraba como diciendo, ¿sabes? Como me han mandado la becaria a la entrevista, ¿sabes? Que es como, fíjate, aquí puede pasar, puede haber de todo. Ahora están encantados todos con el libro que ha salido, ¿eh? Que todo el mundo tranquilo. Pero bueno, me pego a la pantalla porque habían digitalizado el diario manuscrito de Granados. Entonces yo estaba obsesionada con escucharle a él. Es decir, su voz, cómo tocaba. Y claro, su voz es imposible, no está registrada. Y lo más parecido era su diario personal. Y entonces me dice, toma, lo tienes aquí. Yo, ¿pero lo puedo leer? Y me dice, sí, claro. Y ella no pilló mi pregunta. Me puso la pantalla delante hasta el punto de que me empieza a pegar. Y efectivamente ahí estaba la letra de Granados. Y ahí estaba, me pegué tanto que me pegué un guantazo con las gafas en la pantalla que la tipa ya me quitó el portátil y me dijo, ¿pero tú lo quieres leer? Y yo, ¿pero se puede leer el diario personal? Y a ella no le importó que yo metiera las manos en el diario de Granados. Granados creo que lo escribió a sabiendas de que alguien en algún momento lo iba a abrir. Y eso es lo más alucinante que viví, ¿no? De repente abrir aquello y ver la letra de Granados, que tenía una letra preciosa, por momentos ininteligible, y una obsesión por la tinta azul. Que esto es algo que si queréis podemos hablar de ello. El azul, el agua, es una constante permanente en la vida de Granados y paradójicamente él muere en el agua, ¿no?
Y toda esa parte de la documentación que voy encontrando, pues como cuando trabajas para hacer un reportaje, vas anotando lo importante y lo que no. Yo me hice un croquis y cada año era, ¿qué le pasaba a Granados? En un color. ¿Qué pasaba en España? En otro color. ¿Qué pasaba en el mundo? En otro color. Y luego iba apuntando frases, anécdotas y vivencias que podían acompañar o que podían ayudarme a describir a este hombre. Cuando consigo recopilar toda la información, incluso más de la que había, fue como tener delante un puzzle de 5.000 piezas. Y no tenía una foto a la que decir, venga, pues empiezo por aquí. ¿Vale? No tenía absolutamente nada. Y a veces hay quien me pregunta, ¿y cómo lo hiciste? Pues no lo sé. O sea, no lo sé y respondo siempre que por intuición. Y que al final la intuición no deja de ser pues todos los libros que he leído, todos los artículos que he escrito, las experiencias previas de las novelas publicadas, las novelas no publicadas y que están en el cajón. Y ahí es cuando de pronto me doy cuenta de que todos esos datos tienen que servirme para contar de verdad las cosas que le van pasando a Granados, porque hay algo como que me obsesionaba y es que saliera a flote, ¿sabes? Que fuera verdadero para vosotros cuando lo leyerais y que fuera cobrando vida y que las personas cobramos vida en nuestros actos, en nuestras respuestas, en nuestras contradicciones, en nuestros aciertos y en nuestras cagadas. Y Granados es todo eso, espero que sin juicio por mi parte, porque voy contando anécdotas, que es en el fondo lo que nos contamos a nosotros mismos o contamos de nuestros familiares o de nuestros amigos, ¿no? Y me parece fundamental que unir la parte en la que cuento cómo voy haciendo esa documentación. ¿Por qué? Porque fue tan divertido, tan fascinante cada hallazgo, y yo me iba sorprendiendo de cada cosa que iba escribiendo, porque claro, el punto de partida es, este señor se ha tirado por un barco y se ha muerto ahogado sin saber nada. Ok, vale, pero ¿cómo voy descubriendo todas esas cosas? O sea, ¿cómo voy descubriendo quién era Enrique Granados? Sucede cuando voy a Barcelona, cuando entro en la Biblioteca de Cataluña y me explican que en ese edificio murió Gaudí, porque antiguamente era un hospital, y me empiezan a llevar por salas y de pronto me dicen, mira, y ese es su piano. Y está allí el piano de Granados para que cualquiera pueda entrar y verlo y tocarlo. O cuando fui con mi primo Luis a la Barceloneta y me enseña todo aquello, que era donde él iba a nadar. Bueno, no él, su hijo iba a nadar, y no os cuento nada del hijo porque es otra de las grandes historias del libro. Y de pronto descubro que en el Club Natació Barcelona, ahí, esquinado en un rincón, hay una vitrina que da fe que el hijo de Enrique Granados fue uno de los pioneros de la natación en España. Y ahí está, a la vista de todos, ¿no? Entonces, esas sorpresas que yo me he ido llevando, las experimenta el lector a medida que va leyendo. ¿Y eso es documentación? Sí, pero me parece más importante que... yo me echo con muchos datos, pero me parece mucho más importante que la persona que está leyendo se lleve... descubra Granados de la manera en la que descubrimos las cosas, ¿no? Que es tocándolas, viéndolas, oliéndolas y sobre todo pisando el terreno donde a día de hoy, por ejemplo, la Sala Granados en la avenida Tibidabo, pues sale en el libro, salen todas las cartas y la documentación que yo manejaba en todas esas cajas, ahí hablan de la Sala Granados, total, que voy a buscar la mentada Sala Granados y solo queda la fachada. Entonces creo que eso, pues el lector lo va descubriendo a medida que lo descubro yo y me parece fundamental para hacer el retrato completo de Granados. Pues antes hablabas del azul, en este caso azul petróleo, ¿no? Porque entre esos pozos que exploras encuentras una conexión cántabra, ¿no? Que además te da pie a hablar de una luz violeta, no azul, sino violácea, que suele ser presagio o augurio de lo que va a venir, ¿no? Ahí está. De hecho, casi, yo creo que con esa conexión casi vemos a Enrique Granados como un personaje predestinado, como un héroe trágico de la antigüedad griega, ¿no? Con ya estaba casi maldito desde el principio en ese sentido, que iba a acabar en el mar, ¿no? Claro, es que hay muchas cosas que le van pasando que aparece el agua. Y otra persona podría haber contado la misma historia bajando el volumen del agua, pero a mí me parecía que era como un hilo conductor en el que él va flotando toda su vida
Y sí, el hecho de que, imaginaros el sorpresón que me llevo cuando estoy investigando y de repente descubro que la madre de Enrique Granados es de aquí. Y yo, no puede ser, no puede ser, no puede ser. ¿Qué hago? Tono, por favor, vamos a hablar con alguien del Centro de Estudios Montañeses. Necesito confirmar el dato confirmado por un historiador de que efectivamente Enriqueta era de Santander. Y lo confirmamos y efectivamente era de aquí. Entonces a mí a veces me da que pensar que, joder, los que hemos vivido en una ciudad de mar, llevamos el salitre dentro, lo que comemos, las canciones que cantamos, nuestra forma de vivir, está muy mediatizado por el mar, ¿no? Entonces a veces quiero pensar que Enriqueta en algún momento de su infancia le hablaba del mar. No está confirmado y por tanto en ningún momento no hay ningún dato y por tanto no está en el libro, pero sí que me gusta pensar en eso, ¿no? Y en cierta manera, ¿cómo explicas un miedo? Pues al final hay muchos detalles que pueden enriquecer, ¿no? Y un buen lector como tú pues ha pillado esa alusión a la luz que precede a la tormenta cuando vives en un sitio con mar, ¿no? Pero es muy... Os voy a leer un fragmento, esto lo contó Javier Aznar en la presentación en Madrid, que es un escritor de aquí de Santander. Incluye una carta de la madre de Enrique Granados, de Enriqueta, para que veáis, es un poco una apología de cómo son las madres santanderinas, ¿vale? Por cierto, aprovecho para contaros, los que no hayáis leído el libro, el texto, bueno, pues tiene la tipografía habitual de Asteroide, pero en los capítulos que novela La vida de Granados hay cursivas. Toda la cursiva que encontréis son frases literales, dichas por él, dichas por su madre, dichas por Amparo, dichas por coetáneos, es decir, extraídas de sus cartas, de la hemeroteca de La Vanguardia. O sea, en vez de abrir y cerrar comillas, que quedaría estéticamente muy feo, todo lo que os encontréis en cursiva es real, ¿vale? Y este fragmento, para que conozcáis a la madre santanderina de Granados, cuando Granados se enamora perdidamente de Amparo Gal, imaginaos, era un intenso en todo, imaginaros las cartas como eran de almibaradas, digamos. Le dice así cuando ya se han prometido, dice, como madre tengo que hablar con toda verdad a otra madre. Le dice Enriqueta a su futura consuegra. Mi hijo es pobre, muy, muy pobre. Por ahora no tiene más que un buen nombre. No dudo que con el tiempo podrá crearse una posición, mas esta no se improvisa y la campaña será dura. Por lo demás, ustedes le conocen. Si tal como es lo aceptan, ahí lo tienen. Yo se lo cedo de buena voluntad. Entonces me encantó descubrir este vínculo con Santander, no por ningún tipo de, bueno, si hubiera sido de Palencia, pues oye, me habría quedado sin el guiño del mar y la sal, ¿no? Pero de alguna manera siento a Granados, bueno, como cualquiera puede sentir a los músicos que le gustan, a los escritores que le gustan, a los futbolistas que les gusta, ¿no? Nos apropiamos de una manera de una parte de algún extraño que empieza a formar parte de uno mismo, ¿no? Yo después de tanto tiempo con Granados, escuchándolo, escribiendo sobre él, tratando de no interferir en su imagen, ya forma parte de mí y el hecho de que sea de Santander su madre, pues no sé, es como que estás en casa. Bueno, también otro rasgo clásico es el de la fatalidad, ¿no? Porque nos encontramos con un personaje Granados que está tocado por los dioses, está bendito con ese oído absoluto, sí, pero precisamente lo tratan, vamos, como un barco en la Odisea. Va a hacer una prueba para entrar en el conservatorio en París, no puede, va a hacer la oposición, le pasa otra vez, se echa un gran amigo, se le muere, en fin. ¿Qué sucede? Que el destino compensa ese gran don con luego una sucesión de piedras en el camino hasta llegar a la final, ¿no? Es que es lo que más me gusta de él. Uh-huh. No la fatalidad, no ríais. La tenacidad. A mí me parece la cualidad más maravillosa que podemos tener, entre las cualidades más maravillosas que podemos tener. Porque, o sea, no voy a hacer aquí apología de hemos venido a vivir, bla, bla. No, o sea, la tenacidad en que te propones hacer algo y conseguirlo. En que te propones querer a alguien y quererlo. En que te propones cuidar a alguien y cuidarlo. Para mí eso es la tenacidad. Y él
Y él sabía que tenía música por dentro. Es curioso porque era una paradoja. Él no sabía música, apenas había podido estudiar. Tiene la gran suerte de cruzarse con Eduardo Conde, que era el fundador de los almacenes del siglo, los primeros grandes almacenes que hubo en España. Y él lo escucha tocar y dice, uy, aquí hay algo. Y le paga los estudios, se va a París y gracias a Eduardo Conde, Guillermo, madre mía, Granados llega donde llega, pero no solo por él, o sea, por todas las personas que se va encontrando. Sin Albéniz, Granados no, o sea, no habría podido conquistar Madrid. Sin Casals, no habría podido conquistar Nueva York, ¿no? O sea, yo creo que me encanta porque era lo suficientemente humilde como para agarrarse a los demás, pero a la vez era lo suficientemente fuerte y orgulloso como para decir, yo tengo algo dentro y a pesar de todo, quiero saber a qué sueno, ¿no? Y se dejó llevar y a pesar de no tener conocimientos de composición, empezó a componer. Y a pesar de que en España pues, siempre se tocaba a los compositores extranjeros, él y Albéniz se juntan con Felipe Pedrell para empezar a buscar en nuestras raíces, en nuestra cultura, en nuestra herencia, a qué sonamos como país, ¿no? Y así nace Iberia de Albéniz, que hoy en día lo escuchas, o Asturias de Albéniz, o todas las danzas de Granados, que a mí me ponen los pelos de punta, y no por nacionalismo, sino por una sensación de decir que toda la herencia que hemos recibido la llevamos dentro. Y somos hijos de hijos de hijos de hijos de hijos, de mezcla de culturas, y está todo ahí, ¿no? Y a mí es lo que me encanta de Granados y todo ese movimiento musical de finales del 19 y de principios del 20, que dijeron, mira, pues los alemanes suenan así, los italianos suenan así, los franceses suenan así. Pues en vez de imitarlos, nosotros vamos a sonar como sonamos, ¿no? Y eso me gusta. Bueno, una de las grandes ventajas de que hayas elegido ese dúo de voces a la hora de contar, a la hora de escribir la novela, es que por un lado vemos al creador, pero por el otro lado vemos cómo se disfruta, cómo se recibe y quiénes somos los que disfrutamos de esa creación, ¿no? Seguimos tu melomanía desde la infancia, provocada por los padres, como incluso llegas a hacer sustituir a tus compañeras de piso de estudiantes la televisión del salón por, no sé si era tocadiscos o era cinta de cassette en aquel momento. La tele seguía, pero todas se sentaban en el sofá y yo en todas las fotos de la carrera salgo de espaldas a la tele apagada. Pero sí, pusimos un huevito Claro. de estos que tienen como para cinta y todo. Pero me pregunto qué hubiera pasado si con ese Casio que te regalaron, que era bueno pues el juguete que tuvimos todos los críos de los 80, si hubieras sido capaz de reproducir, no sé, si una marcha militar o la Fuente de Cacho, ¿qué hubiera pasado con Marta San Miguel si de Jo. repente ese Casio hubiera sonado, ¿no? Me habría encantado saber tocar el piano. O sea, de hecho, ahora cuando veo que hay amigas como Ana, una compañera del periódico, que da clases y sabe tocar, y me muero de envidia, pero yo aprendí a expresarme con otro teclado, creo. Y sí, yo creo que en aquel entonces, pues a los niños de nuestra generación, bueno, pues no sé, yo tuve la suerte de que aprendí a escuchar y me parece, o sea, que no tengo tiempo suficiente para darle las gracias a mis padres por eso, ¿no? Porque me dieron sin yo saberlo, porque no me di cuenta hasta que me fui de casa, ¿no? De que me habían dado ese entorno en el que, o sea, siempre lo cuento con esta parábola de David Foster Wallace, que van dos peces jovencitos nadando por el mar, todo chulos, todo guapos, y se cruzan con un pez mayor, y el pez mayor les dice, buenos días chicos, ¿qué tal está el agua? Y los peces se miran, siguen nadando, y al cabo de un rato se miran entre ellos y dicen, ¿el agua? ¿Qué demonios es el agua? Pues mis padres me dieron ese agua, ¿no? Entonces, pues no sé si habría tocado o no, pero he tenido la suerte, bueno, pues acabé como periodista y he tenido la suerte de cubrir el concurso de piano Paloma Osí para el periódico, he conocido a pianistas, los he podido entrevistar y sobre todo tengo la puñetera suerte de poder sentarme en un patio de butacas y ver a alguien tocar y disfrutarlo. Y ojalá, mis hijos dicen, bueno, pues cuando te jubiles, mami, y yo, pero es que de escribir libros no me voy a jubilar. Espero. De hecho, cuando has aludido a lo de la televisión, hay un párrafo, un fragmento, yo creo, clave en el libro, precisamente que parte de lo de la anécdota de la televisión, pero que es mucho más. O sea, si fuera periodismo, dijéramos que es casi el editorial. Y dices, hay quien enciende la televisión nada más llegar a casa, aunque no la vea,
Hay quien puede compartir tabique con una pareja a la que le gusta discutir en voz alta, follar en voz alta. Los hay que pueden vivir al lado de los bares, delante de una parada de autobús, frente a un parque infantil. Habituados a los sonidos ajenos, temo que empecemos a ignorar nuestro propio silencio. Y es que este libro, sobre todo, es contra el ruido. Yo creo que es lo que has querido hacer constantemente. Y también te iba a preguntar por el tema de... Antes has hecho una reflexión, te has quedado como a medias. Sería por el pudor. Yo creo que hay más pudor que rigor. No sé si es que has antepuesto la cuestión, o sea, has priorizado la cuestión sensorial a ir, dijéramos, un poco más allá de lo que tenías delante. He tenido mucho pudor a la hora de contar a Granados porque solo me atrevía a representar las escenas que sabía que habían pasado. Y he tenido mucho cuidado en cómo lo contaba, porque no porque exista una imagen de él, sino porque yo quería que cada uno se hiciera la suya. Entonces, si yo insistía mucho en una parte, tú te ibas a hacer la imagen de Granados que yo quería que te hicieras. Y en ese sentido, sí, como soy pudorosa en la vida real, supongo que como escritora también lo soy. Respeto mucho los espacios del lector. Y creo que alguien capaz de leer un libro tiene la inteligencia suficiente como para rellenar esos huecos de los que hablabas antes, ¿no? Entonces, rigor y pudor, pues está bien que vayan de la mano en ese sentido. Había muchos temas comprometedores de Granados, pero que no he podido entrar en ellos porque cada vez que he intentado investigarlos no encontraba nada. Y tiene que ver con el hecho de que tenía ciertas relaciones con las alumnas. Entonces, en aquel momento era hiper común y sobre todo alguien como él que vivía enamorado de la vida, de la música, de los pájaros, la luz, de la belleza, que llegaba a casa. Esto lo cuenta la propia mujer Amparo en una carta, que Granados iba paseando por la Barceloneta, llegó a casa y se puso a tocar como loco. ¿Y qué estás tocando? Nada, es que he visto una mujer hermosísima y esto es lo que he visto. Y se lo toca a su propia mujer. Entonces, hay como muchas leyendas de que tuvo con una alumna, con otra, pero corren tantas leyendas en torno a eso que intenté meterme y decir, porque lógicamente a un personaje le tienes que contar las buenas y las malas, porque por mucho que ahora mismo quizás estoy transmitiendo una imagen de que esta persona, o sea, de que a Granados lo adoro y lo tengo en un pedestal, no es así, es un libro sobre el hombre, no sobre el músico. Y cuando traté de encontrar algún documento donde dieran fe de esto, no había nada. Y ahí sí que tuve que tomar una decisión. Lo solventé con una frase, que es algo así como, para Granados, un único pentagrama, una única canción, un único amor, el único amor de una mujer, no son suficientes. Y algo así es como lo dejo caer, ¿no? O sea, en el libro lógicamente está mejor expresado, pero la idea viene a ser esa, ¿no? Bueno, en tu caso, bueno, un amor no es suficiente, entre comillas, amor por la creación, por la narración, ¿no? Que has tenido que compatibilizar durante muchos años con el trabajo periodístico, con un horario, bueno, pues realmente muy sacrificado, como es el de las redacciones de prensa, hasta que, bueno, con el libro anterior pudiste dar el doble salto, ¿no? Ese libro es el de antes del salto profesional. ¿Ha cambiado tu vida como creadora el hecho de poder dedicarte en exclusiva a la literatura? Le he podido dedicar más tiempo, pero hay 2 niños. Y hay colaboraciones, y hay facturas y cuotas. Es decir, no existe el momento ideal para escribir. Nunca ha existido. O sea, no estaba en el periódico ni lo tengo ahora. Es decir, hay una tendencia a romantizar las circunstancias en las que los escritores escribimos. Y no es así. Yo si no recibo la beca literaria de la Fundación Finestras, que me pilla justo cuando os he contado antes que tenía las 5.000 piezas del puzzle en esa mesa. Y claro, esa mesa en la que, metafóricamente hablando, hay que cenar, las quitas. Hay que ir a partido, las pones, las quitas. Hay que ir a... las quitas, las pones. Entonces, necesitaba un tiempo de concentración y gracias a la beca me pude ir un mes
y desaparecer, y ahí pues necesitas mucha ayuda familiar y ya que los niños ya sean mayores, y esto trabajando en el periódico no podría ir un mes. O luego a final de año me tuve que ir otra temporada porque tenía que acabar el libro en plazo y no era capaz de hacerlo en casa. No porque, o sea, creo que porque necesito concentrarme y despegar, ¿sabes? Pero no hay no existen las condiciones perfectas. Es decir, el primer poemario lo íbamos escribiendo, pues esperabas a la rueda de prensa, pues se me venía una idea, pues venía un verso y ahí estaba rumiándolo, hacía cola para que me pintaran la página, pues le daba vueltas y al final cuando quieres escribir, escribes. Y claro que hay situaciones mucho más fáciles, o sí, tengo colegas que tienen situaciones vitales más de cara, pero las mías son estas y con lo que tengo pues he hecho lo que he podido y estoy muy, muy agradecida a mi editorial porque en ningún momento me ha puesto, o sea, no me ha metido prisa, no me ha presionado, me ha ayudado porque la primera versión que entregué era esto, o sea, o sea, una cosa desmesurada. ¿Sabes cuando Guillermo abre las páginas de al lado y se pone a escribir, a escribir, a escribir y no acabas y no acabas y luego ya cortas? Pues eso lo aprendí de ti y lo hice igual con la novela. Entonces luego, pues quizá lo que ha cambiado es que he conocido a gente que me ha ayudado en el proceso. Fernando Navarro, que está aquí, me ayudó porque leyó el libro y me dijo, por aquí no, por aquí sí. Javier Aznar también me ha ayudado mucho. O sea, lo que me ha ayudado al salir del periódico es entrar en un tipo de vida que hacer un libro se convierte en algo más que algo que hacía a escondidas, ¿no? Ahora puedo decir, no, me tengo que ir un mes porque escribir es mi trabajo también. Eso es lo que ha cambiado. Y te va a pasar un poco como a Manuel Javois, que escribió aquel libro que se llamaba Irse a Madrid, que en realidad bueno, empezaba con un artículo, ¿no?, contando que todo el mundo le decía vete a Madrid porque aquí en Galicia no te vas a comer nada. Bueno, y al final se fue. Yo no sé si a ti te va a pasar un poco igual. Mis niños están aquí y mientras ellos estén aquí yo voy a estar con mis 3 chicos aquí. Y no creo, pero sí que hubo una cosa, nada más dejar el periódico, estuve trabajando haciendo una serie de televisión, una serie sobre periodismo que se llama En Primicia. Y claro, los rodajes eran todos en Madrid, la productora estaba en Madrid y estaba todo el rato yendo y viniendo. Y si a eso luego, pues fueron como 6, 8 meses, cuando ya acaba el rodaje, yo me vuelvo a Santander. ¿Pero qué pasa? Me vuelvo a Santander, es decir, que me encierro con mi señor muerto. Y de pronto, pues salía muy de vez en cuando y me cruzaba con gente. ¿Qué tal por Madrid? ¿Y dónde vives ahora? Y yo, ¿cómo que dónde vivo ahora? Entonces sí que ha habido cierta confusión, como que yo me había ido. Pero voy y vuelvo. O sea, yo el ancla lo tengo aquí o sea, mis chicos son el ancla. O sea, que no me puedo ir muy lejos. O sea, que no vas a ser paparda en este caso, ¿no? No. Bueno, creo, Guillermo, que nos hemos pasado tú y yo acaparando a esta maravillosa escritora y todos estos amigos que nos acompañan seguro que tienen un montón de cosas que les gustaría saber. Y creo que es el momento de que aprovechen y te las pregunten. Por favor, si levantáis la mano, Ángel os acercará el micrófono. Oh, qué bien lo hemos hecho, Guillermo, que no ha quedado nada por aclarar. No, pero no es así. Es que primero hubo la oportunidad que muchos estuvisteis en Gil con Paz en la primera presentación, luego hay esta segunda. Como el libro está lleno de elipsis, va a haber una tercera en Felisa, tocando el piano con Alejandro, ¿no? No, Alejandro, no. Pero va a haber un piano. Bueno, pero va a haber un piano. Vale, entonces habrá una tercera y por eso están expectantes, porque va a haber una tercera. Yo, Pues si me sí. dejáis, me encantaría leeros un pequeñísimo fragmento que yo creo que resume a la perfección a granados. Entonces, como me he empeñado en no contaros yo cómo es, que os lo cuente el libro y así os lleváis una imagen de él, ¿vale? Enrique es maniático como forma de ser artista. Por ejemplo, antes de un concierto rara vez practica la pieza entera, sino que solo toca la parte difícil hasta que suena como él quiere. También es capaz de componer mientras camina, en un bar sobre una servilleta, en un tranvía. Y sin embargo, si hay un cuadro torcido en la pared, no puede tocar ni escribir ni una sola nota hasta que lo coloque recto. Pero lo peor sucede antes de actuar. Se pone tan nervioso que a veces colapsa y una vez Amparo tuvo que llamar al médico.
Se lo encontró con un trapo mojado en la frente, las piernas en alto y el pelo pegado a la cara de sudor. El doctor la auscultó, le tomó la tensión, le miró los ojos, la lengua y le dijo: el remedio a lo que le pasa no está en la farmacia. Coja un martillo, unos clavos y coloque algo en la pared antes de irse al concierto. Desde ese día, los vecinos saben cuándo tiene actuación el maestro. Ganados. Pues, mira, ya se anima alguien. Tocata y fuga. Bueno, Marta, yo la verdad que ya hablamos y comentamos a través de privado, ¿no?, lo que me había parecido tu libro. El primer día que llegó a Gil fui a buscarlo y le hice un hueco a la lectura, ¿no?, porque tenía muchas ganas. He leído todos tus libros, te he seguido desde el principio y por supuesto que era una sorpresa, sobre Granados, me apetecía mucho leerlo. En mi casa también había música siempre y se escuchaba, entre otros, a Granados. Y gracias a eso lo he recuperado, porque es verdad que hacía mucho tiempo que yo no lo escuchaba. Y he pensado que era una buena oportunidad. He disfrutado muchísimo, me ha parecido una novela biográfica, en fin, lo que le queramos llamar, tan bien contada, en la que se disfruta, en la que lo cuentas, todo lo que se ha dicho aquí, no lo voy a repetir. Y yo te doy las gracias por este libro, porque no es fácil leer novelas a menudo que, en fin, te satisfagan tanto, te hagan pasar un buen rato y además aprendas sobre gente que has conocido de otra manera, en este caso escuchándola en la música, y también sobre la humanidad que tú siempre, bueno, pues retratas también. Así es que yo lo que quiero darte es las gracias por el libro. Bueno, pues igual es, con estas palabras de Ana, igual es la mejor manera de terminar, ¿no? Vamos a hacer caso a Castañeda y los que, a excepción de Ana, que ya lo ha leído, vais todos ahora a comprar el libro detrás. Está ahí esperando, te habéis dejado solo al pobre chaval. Marta, muchas gracias. A lo mejor antes de otros 4 años, yo no, pero estarás tú aquí presentando el libro. Y nada, pues darte las gracias por este libro, por la escritura y por acompañarnos, Javier. Y nada más, a todos vosotros por la fidelidad, sobre todo a Marta.